estamos en el 2011. El 2010 fue, yo creo que el año Nassim Haramein. En las redes de conciencia del planeta, pues apareció ese ser con esa cantidad de información a caballo entre la ciencia y la mística. Y bueno, aquí como en el mundo, digamos, oleadas informativas. Y el año pasado, pues como digo, Nassim Haramein ocupó mucho de ese tiempo. Este año 2011 comienza con el momento de José Luis Parise, en concreto famoso por una entrevista que le hizo Alice, aunque bueno, había más gente que le conocía, había estado en Barcelona. Cosas, ¿no? De una persona que viene del ámbito académico, no sé si eres psicólogo o sociólogo. Cuéntanos un poco cómo ha sido, digamos, tu proceso de conocimiento. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Y qué caminos has recorrido? Para mí también es un honor y te lo agradezco sinceramente. Mi formación académica soy psicoanalista, lo cual se estudia paralelamente a psicología. Son dos estudios paralelos. Uno se recibe en la Universidad de Psicólogo, me he recibido de psicólogo en la Universidad Kennedy, muy buenos promedios, todo muy lindo, pero lo que ahí enseñaban no era lo que yo al final había ido a buscar a la universidad. Y paralelamente una formación tremendamente difícil, que es la formación psicoanalítica, que implica estudiar topología, sexología, lógica, historia de las religiones, más lo que Freud y Lacan ubicaron respecto del psiquismo. Esa es mi formación base, estoy hablando de la adolescencia y del el final de la adolescencia. Al final de la formación académica, si es que eso termina algún día, pero bueno, un día me di cuenta de que por mucho que siguiera estudiando por esa vía, lo que yo quería aprender, ahí no me lo enseñaban. Y lo que yo quería aprender no era solamente el psiquismo y el inconsciente como sede de problemas que hay que resolver, sino lo que yo había estudiado desde mi primera adolescencia, desde los 11 años, que las grandes culturas de la humanidad contaban que se puede hacer con el psiquismo una vez que se encaran y se atraviesan esos problemas que efectivamente están en el inconsciente. Yo quería estudiar esas potestades, quería saber si eran reales, si no eran reales, y ahí empieza al que al principio era el enfrentamiento entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, que todos tenemos que en algún momento también atravesar, y que además todas las enseñanzas a las que después acudí me enseñaron que es parte del proceso. Lo que no todo el mundo logra es la integración final. No sé si la presentación más o menos está ubicada en Cuando cuanto a lo académico y más allá. Sí. me gustaría profundizar por ahí, porque bueno, has Bien, tocado bien, bien. muchos palos. ¿Has ido has ido a conferencias, a cursos, o has viajado a los lugares de donde está Claro. esa sabiduría, o o por libros, cómo te has ido informando cada una de ellas? ¿Quieres detalles? Los detalles son realmente un recorrido de vida, en realidad. Porque sí, por supuesto, empecé como empieza todo el mundo. 2 millones de cursos, 40.000 lecturas, leí toda la lectura sagrada que conociera, que existía. Bueno, yo esto lo digo de una manera que me parece muy gráfica. Yo leía en la adolescencia y después de la adolescencia 14 horas por día durante todos los días, durante 14 años me llevó eso. Además de vivir y además de tener que ganarme la vida y etcétera, en un momento concentré en 5 días de la semana la lectura, así de este modo, y los otros días eran los que trabajaba. Bueno, trabajando de este modo pude leer toda la literatura sagrada que conociera de la India. Por favor, no toda la literatura de la India, eso no lo puede abarcar nadie, es decir, el Mahabharata solo son más de 100.000 versos. La literatura sagrada, es decir, del Mahabharata, lo sagrado, de las Vedas, los 4 Vedas, las Upanishads, pero no solo de la India, del Zen, del Popol Vuh, bueno, el I Ching, del taoísmo, por supuesto desde el Tao Te Ching. Empecé a concentrarme en lo que para mí había sido una gran pregunta que me movía. Mi hipótesis básica era, como psicoanalista en ese momento, no puede ser que los que nos marcaron el camino a los humanos sean algo así como superdotados, superhéroes, sobrehumanos. No nos sirve, es una broma de mal gusto. Yo no puedo seguir el camino de Superman, no me sirve, no vuelo, las balas me matan, y si me dan el modelo de un tipo que se muere y resucita a los 3 días, un tipo que nace y están las potestades en el cielo que lo señalan, entonces como humano no nos sirve.
No nos pueden decir que ese es el modelo a seguir. Entonces, con mucha osadía adolescente y algo de esa grandilocuencia que se le adjudica a los argentinos, en ese momento reconozco que la tenía, hice algo que hoy es considerado para mí mi gran pregunta, pero que también fue considerado en su momento una herejía y me valió serios problemas. Puse a Cristo en el diván, puse a Buda en el diván, puse a Viracocha en el diván, puse a Lao Tse en el diván, puse a Sankara en el diván, puse a Gandhi en el diván, preguntándoles una misma pregunta: cuéntame tu historia, cuéntame tu secreto, cómo has logrado lo que has logrado. No me creo esto de que has nacido con una revelación superior y con una voz en el cielo que dice: este es mi hijo en el que tengo complacencia. Supongamos que yo te tomo como de humano a humano, ¿me contarías tu secreto? O sea, mi hipótesis era esa: leer los textos sagrados, todos los apócrifos, todas las Biblias, toda la Biblia, estudiarlas, tratando de ver si había algo que me diera una pista. Bueno, tanta lectura sirve para encontrar eso, lo que el hemisferio izquierdo lo satisface. Encontré una pista, empecé a encontrar que efectivamente entre todas esas grandes personalidades e inclusive culturas que no tienen tal vez un patognomínico, que no tienen tal vez un epónimo, un tipo que las representa, los mayas, los incas tienen a Viracocha, pero los mayas no tienen un personaje, los aztecas no tienen un personaje específico, son deidades. Entonces, culturas, personajes, a todos les empecé a ver algo que como analista yo sabía que lo tenía que considerar, que no se habían conocido entre sí, habían vivido en épocas completamente distintas, habían vivido en culturas completamente distintas, pero parecía que todos tenían ciertos factores en común. Y eso me resultó el hilo de Ariadna. Empezar a ver que leyera lo que leyera, si era de material de lo que hoy llamamos culturas iniciáticas y de lo que con mucho gusto yo llamo por su nombre, magia, como nombre del paradigma de la nueva era, no la magia antigua, sino una magia que se encuentra con lo que hemos recorrido en estos 500 años desde que nos apartamos de la magia en Occidente. Después, si quieren, lo hablamos porque tiene que ver directamente con el 2012 y la nueva era. Pero todo eso que se llamaba magia, y que el hombre cuando se apartó de eso le empezó a poner otros nombres, casualidades, milagros, pero que en las culturas iniciáticas lo nombran con nombres tales como Heka para los egipcios. Bueno, si algo estudié fue los egipcios en todo ese tiempo, y paralelamente, en esos 14 años, cuántica, cuántica y cuántica, como la punta de lanza de la ciencia occidental. Empecé a ver que todo hablaba de cuestiones que ya me resultaban conocidas sin haberlas leído. En el interín surgían textos nuevos. Yo, enseñaba lo que había aprendido, aunque lo que había aprendido eran los textos sagrados, enseñaba eso nada más. Y la verdad que era sorprendente porque surgían textos nuevos, por ejemplo el manuscrito del Mar Muerto, el Evangelio de Judas, los libros secretos que se daban a conocer de Magdalena, inclusive el supuesto libro secreto de Nostradamus, no importa. Todos empezaban a mostrar algo muy extraño. Antes de abrirlos ya sabíamos lo que iban a decir. Porque si era verdad la hipótesis original de que habíamos descubierto puntos en común, toda enseñanza de magia, toda enseñanza de iniciación de la historia de la humanidad tenía que hablar de eso. ¿Te imaginas el vértigo, el burbujeo interior cuando salió uno de esos libros nuevos? Me podía poner a prueba todo y tirármelo por la borda, o podía ser el nuevo peldaño de la escalera que nos permitiera seguir ascendiendo. Empecé a enseñar en Argentina, estoy hablando de 30 años atrás, y empecé a enseñar a grupos muy reducidos de personas que en ese entonces eran los que se interesaban de temas así. Hoy tú dices 2012 y más o menos todo el mundo sabe de qué habla. Yo en aquel entonces decía 2012 y nadie tenía idea de qué estaba hablando. Nueva era y nadie tenía idea. Entonces era muy difícil encontrar de estos temas, más en un país repleto de psicoanalistas como este, que me veían como la oveja negra, roja, bermejo y bayo, digo, los 4 colores de Jinete del Apocalipsis. De eso hablaremos después también. Claro, sí, ojalá te interese. De Argentina y el psicoanálisis. Y de los 4 jinetes del Apocalipsis y lo que dicen al respecto. Digo, me veían como, digamos, el malparido de la situación. Yo era algo así como el que estaba pudriéndole la cabeza a los compañeros de la facultad, y después me pedían grupos de estudio a mí, de todos los... Bueno, en el interín yo enseñaba como podía, en esos días por semana, empezaba a atender pacientes, pero